Es una presentación de Recargas hashtag Me Quedo en Casa para tu móvil y tu hogar. Hoy más que nunca, avanzamos todos juntos. Antel. El Sistema Nacional de Emergencias actualizó los datos sobre COVID-19 en Uruguay. Este miércoles se registraron 2 casos positivos nuevos. Así, la cantidad de casos positivos sube a 719. De los confirmados desde el comienzo del brote, en marzo, 545 se recuperaron y 155 se encuentran cursando la enfermedad. 5 personas fueron imputadas por explotación sexual de menores. Fiscalía y la policía investigan una red de trata de menores en el departamento de Maldonado. Un ex juez, un diputado suplente del Partido Colorado y 3 personas más fueron formalizadas por la fiscal del caso, Darvinia Viera, según anunció en conferencia de prensa. Hallaron con vida a la colombiana desaparecida hace 3 semanas en Rocha. Desde el 25 de abril no se sabía nada de ella. Fue trasladada a un centro de salud para evaluar su estado. La policía la encontró caminando por la playa del balneario San Antonio, próximo a Santa Isabel. Al cumplirse los 2 meses desde que se decretó la emergencia sanitaria, habló el infectólogo Jorge Facal, integrante del equipo de especialistas que asesora al gobierno en materia sanitaria. El profesional aseguró que Uruguay, afortunadamente, no se ha comportado como ninguno de los países de la región y del mundo. El principal consejero médico del gobierno de Donald Trump advirtió contra un desconfinamiento precoz en momentos en que varios países se sumaron a dar los primeros pasos para retornar a la normalidad tras la pandemia del nuevo coronavirus. Anthony Fauci, un reputado epidemiólogo que asesora a la Casa Blanca, advirtió en una audiencia ante el Senado sobre las serias consecuencias de una reactivación demasiado apresurada de la economía. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos nuevamente. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Ya comenzamos rápidamente con el repaso de lo que son los datos actualizados del coronavirus aquí en nuestro país. Hace un rato nada más, 1 hora y algo, se actualizaron los números por parte del Sistema Nacional de Emergencia y los compartimos con ustedes en detalle. Según el SINAE, en el día de hoy se procesaron 709 análisis con 700 resultados negativos y 900 positivos. Hasta el momento se han registrado 719 casos confirmados de coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. De ese total, 545 ya se recuperaron y 19 lamentablemente fallecieron. Actualmente hay 155 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad. 8 de ellas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios. En lo que tiene que ver con los departamentos donde hay casos, son 8: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, San José y el departamento de 33. Allí entonces los datos actualizados que tienen que ver con la situación del coronavirus a última hora del día de hoy, información que suministra el Sistema Nacional de Emergencias. Lo adelantábamos en los principales titulares. En esta jornada, la policía del departamento de Rocha encontró con vida y en condiciones aparentemente normales a la ciudadana colombiana que estaba desaparecida desde fines del pasado mes de abril. Escuchemos lo que decía el jefe de policía de Rocha, precisamente Jorge García Montero, quien señaló que en principio no se trató de una ausencia forzada. Apareció, Claudia, exactamente. ¿Qué situación apareció? Bueno, hubo un operativo policial con determinados elementos que se estaba manejando y ella se conectó mediante WhatsApp con una persona y a través de eso, por un seguimiento que hicimos, logramos ubicarla en la playa. ¿Se encuentra bien de salud? ¿Vino caminando hasta la policlínica? Exactamente, está bien de salud. Primariamente podemos decir que no fue voluntaria, no fue forzada el aislamiento de ella. Ahora está declarando en fiscalía
ella y todas las personas que estaban en el ámbito de esta aparición. Va para San Antonio, un balneario que está a unos 5 kilómetros de donde desapareció. Exactamente, ya teníamos los datos que veníamos manejando y vamos a empezar un rastrillaje en la fecha, pero con otros motivos que fue lo que llevó a su aparición. Lo postergábamos para mañana, pero el resultado fue hoy. ¿Dónde estuvo durante todos estos días? En una finca que está a localizar, porque nosotros el operativo la hizo salir a la playa y ahí fue que la localizamos y la detenemos. Todavía está para finalizar todo el procedimiento. Agreguemos a esta información que esta noche esta mujer colombiana está declarando precisamente ante la justicia que investiga lo que ocurrió en estas últimas jornadas donde no se la podía localizar. Vamos a otros asuntos. 5 hombres fueron formalizados por un caso de explotación sexual de menores, un caso que se estudia y se investiga en el departamento de Maldonado. Entre los imputados hay un ex juez y también un diputado suplente del Partido Colorado. El caso se originó en medio de acusaciones cruzadas. Una mujer presentó una denuncia en Maldonado contra un hombre por presuntamente haberle pagado a una menor para tener relaciones sexuales, lo que se configura como un delito de explotación sexual. El hombre, en tanto, no solo negó haber explotado a la menor, sino que respondió a la acusación con una demanda por presunta extorsión. En el marco de aquella investigación, la Fiscalía pidió la incautación del teléfono del adolescente. En él se encontraron conversaciones con varios adultos que ofrecían una retribución a cambio de relaciones sexuales. Entre ellos están los 5 hombres que fueron llevados ante el juez e imputados por explotación sexual de menores. Se formalizó a 5 personas por la ley 17.815, artículo 4, por la retribución o promesa de retribución a personas adolescentes de mantener sexo o cualquier otro acto erótico que hicieran las adolescentes. Entre los 5 imputados está un ex juez que actuó en materia penal, justicia de adolescentes y de familia, un empresario vinculado a boliches y organizaciones de fiestas y el diputado suplente por el Partido Colorado, Nicolás Ortiz. Ortiz fue electo como tercer suplente del diputado colorado Ope Pasquet por Montevideo, aunque nunca llegó a ingresar a la Cámara. Su sector, Ciudadanos, resolvió suspenderlo preventivamente y llevar el caso a la Comisión de Ética y Conducta Política del partido. La Fiscalía consideró que en esta oportunidad no era necesaria por ahora y sin perjuicio la prisión preventiva, por lo que solicitó medidas de no acercamiento o comunicación con las víctimas por cualquier medio y la fijación de domicilio. La investigación seguirá ahora detrás de otras personas que también figuraban en los mensajes que el adolescente tenía en su celular. La investigación sigue, puede llegar a haber más personas implicadas, pero eso todavía no lo sabemos, es decir, la Fiscalía está investigando. Esta investigación tiene puntos de contacto con el caso de un adolescente que desapareció en marzo luego de tomarse un ómnibus en Tres Cruces con destino a Punta del Este. Días más tarde, su cuerpo fue encontrado en la desembocadura del arroyo Solichico. Aunque la joven se habría suicidado, se supo luego que había sido explotada sexualmente por las mismas personas que la adolescente víctima de los 5 imputados. De hecho, el caso quedó en manos de la misma fiscal y no se descarta que sean interrogados por este asunto. Como ustedes veían así en el informe, este tema ha tenido repercusiones en el ámbito político también. Hoy se pronunció el líder del sector Ciudadanos, el canciller Ernesto Talvi. Su sector comunicó en esta jornada que suspenderán permanentemente a este diputado suplente que está involucrado en este caso. El sector que lidera Ernesto Talvi decidió suspender los derechos de afiliado del dirigente Nicolás Ortiz. Ciudadanos anunció que someterá el caso a la Comisión de Ética del sector. Ciudadanos recomendó al Ejecutivo del Partido Colorado adoptar las mismas medidas y aguardar la sentencia definitiva de la justicia para tomar las decisiones que correspondan. Nicolás Ortiz integró la lista 600 del Partido Colorado en las últimas elecciones nacionales. Ortiz ocupó el tercer lugar en la línea de suplentes del diputado Ope Pasquet. Ernesto Talvi señaló que su sector siempre defenderá la presunción de inocencia, pero no tolerará conductas que atenten contra la decencia básica en ninguna dimensión, y por eso adoptó las medidas a raíz de la investigación judicial.
Dentro de los imputados de este caso hay un empresario que tiene que ver con un boliche en el departamento de Maldonado. Es precisamente su propietario. El abogado defensor de esta persona, el doctor Ignacio Durán, dijo que su cliente no está vinculado a la explotación sexual. Contrariamente a otros de los que están siendo investigados, tenía una relación de amistad porque él organiza eventos musicales, conocía a algunas de las víctimas y bueno, simplemente una relación de amistad que nada tiene que ver con lo que se está investigando y por eso nos opusimos en la audiencia con la retribución o promesa de retribución de algo a cambio de un favor sexual, ¿no? ¿Y qué es lo que lo vincula de acuerdo a esos elementos que aparecen en los celulares, por lo menos de lo que expuso la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía entiende que se trata de una operación, por eso se está investigando y de hecho se le dio el carácter de reservado y entiende que mi cliente, como les facilitó en alguna oportunidad de entradas para ir a alguna fiesta, entiende, como lo dice la norma, y ahí sí es cierto, que bueno, puede ser dinero o entrega de cualquier otra ventaja que tenga contenido económico. La entrega de estas entradas por parte de mi cliente fue en una relación de amistad que tenía con estas personas, como las tiene con otras tantas, incluso ellos disponen de entradas para ofrecer a mucha gente para que las fiestas se llenen y bueno, por eso nos opusimos enfáticamente a que en este caso hubiera entrega de entradas o de otra cosa para tener un favor sexual, ¿no? ¿Mantenía relaciones sexuales con estas jóvenes? Sí, así lo manifestó, incluso seguramente la declaración de una de las víctimas, que para mí es clave, y así lo hice saber en la audiencia, está reservada, no pudimos acceder, pero una vez que logremos llegar a esa declaración va a quedar confirmado. Les comentábamos hace unos minutos nada más que hay un ex juez que también está implicado en este caso. Según señaló su defensa, este desconocía que se tratara de menores de edad. El abogado defensor del ex juez implicado en este caso de abuso y trata de menores señaló a Telemundo que su defendido desconocía que las víctimas eran menores de edad. No, de ninguna manera estaban en el conocimiento de que eran menores de edad. Justamente esta figura delictiva es un delito de peligro. Cuando hablamos de un delito de peligro significa que por la mera puesta en peligro bien jurídico tutelado, en este caso que se tutela lo que es la integridad de las menores, de personas menores de edad, se podría estar cometiendo el delito. Por eso les reitero que estamos recién comenzando, recién está todo muy fresco, y bueno, estamos trabajando nosotros en nuestro rol como defensas, la Fiscalía en su rol como fiscal, que de paso remarco el excelente trato que hemos recibido tanto los profesionales como en mi caso por las dos personas que patrocino en este proceso por parte de la Fiscalía. Bueno, esto recién comienza, ¿no? ¿Cómo llegan estas dos personas, sus dos defendidos, a estas jóvenes? No, llega justamente por una incautación que hay de unos teléfonos y bueno, y de ese teléfono se extraen ciertos datos y se derivan a ciertas personas, que conllevan al inicio de lo que era la investigación en Interpol. Vamos a cambiar ahora de tema. Hace algunas semanas les hablábamos de un caso de coronavirus positivo en la localidad de Nuevo Berlín, de una mujer que en los últimos días fue dada de alta. Afortunadamente ha evolucionado favorablemente. Bueno, les comentamos esto porque en el día de mañana el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa Nacional estarán precisamente en la localidad de Nuevo Berlín. Vamos a avanzar en temas que tienen que ver con el COVID-19. En esta jornada se está cumpliendo un mes del retorno a la actividad en el sector de la construcción. En este contexto, desde la Cámara de la Construcción se hizo un balance positivo de este retorno a la actividad, al tiempo que se informó que hay un caso positivo en el departamento de Colonia. Estamos trabajando, podríamos decir, con normalidad. No tenemos un nivel de contagio importante. El Ministerio de Salud Pública hizo un muestreo estadístico y eso no arrojó casos positivos. Después apareció un caso positivo, que es el único que tenemos hasta el momento. Así que entendemos que hemos trabajado con un protocolo muy estricto que cuida la salud de los trabajadores y que permite esta situación de casi normalidad en el trabajo, lo cual es una muy buena noticia para la construcción en particular, pero creo que para la economía del país. ¿Pudieron comenzar todas las obras que estaban detenidas o algunas quedaron todavía por acá? Alguna no comenzó, pero no por motivos sanitarios, sino más bien por decisiones de los inversores, por la dificultad indudable que hay a nivel global. En algún caso también algún organismo público que por cuidado de determinadas cosas prefirió postergar el inicio, y ese inicio se está dando en estos días, pero el grueso de la actividad, el 95%, digamos, que volvió y está trabajando con normalidad. Se conoció un caso solo por el momento, ¿verdad?
Sí, un solo caso en la ciudad de Colonia. Hay un segundo caso que en realidad no es un trabajador de construcción, es un chofer de un ómnibus que transporta trabajadores, entonces está vinculado a la industria, pero directo de obra un solo caso. Seguimos adelante con más información. El infectólogo Jorge Facal, integrante del grupo de profesionales que asesora al gobierno, realizó un balance de la pandemia en Uruguay al cumplirse hoy precisamente 2 meses de iniciada la emergencia sanitaria. Son muchas las hipótesis, pero no hay una respuesta concreta aún para saber por qué la expansión del virus hasta el momento se ha mantenido por debajo de la mayoría del resto de los países, incluidos los vecinos, asegura el especialista. Si nos comparamos con el resto del mundo, como tú muy bien señalás, realmente Uruguay ha tenido un comportamiento, si se quiere, benigno. Son todas hipótesis las que podemos barajar. Uruguay, no solo en esto, sino en otros aspectos de la vida cotidiana, es distinto incluso de nuestros países limítrofes. Acá no podemos invocar factores climáticos, no podemos invocar tampoco factores necesariamente vinculados a la vacunación, como en algún momento se manejó el tema de la BCG, porque el caso de Argentina tiene un plan de vacunación similar al nuestro y sin embargo tiene mucho más números de casos y de contagiosidad. Realmente yo creo que aunque no podemos decirlo con total certeza, las medidas que se fueron tomando y que se fueron tomando a tiempo y que han sido muy bien acatados por el público uruguayo, hasta este momento han dado resultado. Y lo que hemos visto es que se ha mantenido a partir del día 26 de marzo aproximadamente una cifra promedio de casos confirmados nuevos diarios que ha estado promedialmente por debajo de 16, salvo algunos hechos muy puntuales como fue cuando han surgido un par de brotes después del inicial. Estamos hablando del caso del Hospital Villar de Bo y de los casos vinculados a los residenciales de ancianos, pero salvo esas 2 ocasiones más cercanas en el tiempo, se ha mantenido un número bajo de casos nuevos y uno diría que en los últimos días incluso por debajo de los 10. Lo cual, lejos de permitir aflojar las medidas o disminuir los controles y los consejos que debemos hacer del distanciamiento físico, del lavado frecuente de manos, ¿verdad?, de la consulta ante los síntomas y de mantener la cuarentena de nuestros pacientes más vulnerables, nos tienen que hacer reforzar todo eso, acompasándolo o tratando de tenerlo en sintonía con las necesidades psicológicas, físicas, laborales de las personas y, si se quiere, también, aunque pasa a un segundo plano, lo que es la necesidad económica del país. Jorge Facal dijo también que se está muy atento al comportamiento que puede tener la pandemia ante lo que sería el regreso de las clases y la llegada del invierno. ¿Qué va a pasar cuando se retomen las clases, las escuelas, los liceos? Que seguramente va a ser progresivo, ¿verdad? No sabemos. También está el efecto que puede tener la venida de los tiempos más fríos, la venida del invierno, la circulación de los virus vinculados a la estación, influenza y otros virus respiratorios, que seguramente van a aumentar la sintomatología o las enfermedades respiratorias y va a existir cierto grado de superposición y de síntomas solapados o de síntomas superpuestos con los que puede dar el coronavirus. Ahí seguramente el número de consultas va a ser mayor, la cantidad de test realizados va a tener que necesariamente ser mayor y vamos a tener que estar todos mucho más vigilantes para quedarnos más tiempo en casa, ¿verdad? Y cuidar sobre todo a nuestros familiares más vulnerables. La clave está, aseguró, en saber retroceder a tiempo si es necesario. Tener la habilidad para poder prever si en algún momento tenemos que retroceder, frenar o dar un paso atrás con respecto a la toma de medidas, con respecto a la liberación del público que pueda circular mucho más, la apertura de superficies comerciales, el tránsito más amplio, me refiero también a lo que pueden ser actividades deportivas, actividades en gimnasios, algunos espectáculos al aire público, aún sin presencia de público, etcétera. En el caso de que tengamos resultados epidemiológicamente desfavorables con mayor número de casos, tengamos la habilidad todos de detectarlo precozmente y tomar las medidas sanitarias adecuadas para no permitir de que esto se nos salga de las manos.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, también realizó un balance al cumplirse hoy 2 meses del inicio de la emergencia sanitaria. El secretario de Estado destacó la suspensión de las clases y el cierre de la frontera a tiempo. El ministro de Salud describió el manejo de la pandemia en Uruguay como un modelo de gestión único. En una entrevista en el semanario La Mañana, Daniel Salinas sostuvo que el rápido cierre de fronteras, la suspensión de clases y actos masivos, así como asegurar el acceso a la salud y proteger al personal médico, fueron claves en los buenos resultados. Recordó que hubo 3 brotes importantes del virus, el que produjo el primer caso, el del Hospital Vilar de Bo y el de Residencial Dolce Vita. Sostuvo además que genera preocupación la frontera seca con Brasil, porque si bien el estado de Río Grande do Sul ha tomado bastantes medidas, ya está en etapa de reapertura. Los más afectados por el virus fueron los hombres, que requirieron el doble de internaciones que las mujeres. Salinas dijo que los hombres cuidan peor su salud y usan menos tapabocas. El ministro de Salud dijo que los uruguayos cumplieron al principio estrictamente el llamado a quedarse en casa, pero que luego el cumplimiento se realizó solo de lunes a viernes. Sostuvo que no se puede aflojar y que solo pueden abrirse sectores en forma gradual, al menos hasta superar el invierno o que exista una vacuna o medicamento. Señores, y a todo esto, ante la aparición de los primeros casos hace ya 2 meses de COVID-19, el Sindicato Médico del Uruguay pidió en aquel momento lo que es la cuarentena obligatoria. Tras haber pasado 2 meses precisamente, como les hemos comentado, que se cumplen en esta jornada, el presidente del sindicato, el doctor Gustavo Greco, dijo que el resultado se dio, pero con otras medidas. El presidente del sindicato médico explicó por qué se pidió en su momento la cuarentena obligatoria. Era una herramienta válida porque el sistema no estaba preparado aún, estaba en proceso el cambio de autoridades de ACE y no había capacidad de testeo. En ese contexto, la cuarentena obligatoria, manteniendo las actividades básicas de la economía en curso, generando un impacto fuerte de restricción de la movilidad de la población para evitar la diseminación del virus en la sociedad, era una medida que nosotros propusimos como herramienta válida y de corto plazo para dar una respuesta. El gobierno optó por una cuarentena de carácter voluntario, con un exhorto, pero con fuertes medidas de restricción a la movilidad, como fueron el cierre de colegios, cierre de espectáculos públicos, todas las medidas que se tomaron, que fueron en el mismo sentido de lo que el sindicato médico proponía. El sindicato médico proponía una herramienta que obviamente no eran las medidas prontas de seguridad, no llegábamos a esa situación, pero lo que se hizo, lo que el país optó, fue en el mismo sentido, y el resultado fue bueno. Vamos a avanzar en otros temas. Les contamos que personal médico realiza teleconsultas con los tripulantes del Greg Mortimer que están hospedados en hoteles de Montevideo. El personal del CASMU encargado del control explicó la periodicidad con la que se van a contactar con los pacientes y que el estado general de la tripulación del Greg Mortimer es bueno. Sí, están todos en un principio asintomáticos y este control lo vamos a hacer diario. Canal 4 tuvo acceso a la teleconsulta con Mauricio, un colombiano, tripulante del Greg Mortimer, quien se encuentra recuperándose del COVID en un hotel de Montevideo. Estamos, como te digo, ya retomando todo lo que nos... votando, haciendo catarsis, ¿me explico? Vos sabes que cuando uno sale de situaciones de estrés, necesita tiempo, pero se siente como baja toda la ansiedad, tu cuerpo se recupera, ya duermes mejor. ¿Algún síntoma, Mauricio? No, yo estoy bien. Tú sabes que yo tengo 6 pruebas positivas con las que me hicieron el 9, ¿fue? Ya ni me acuerdo. 9 de mayo fue la última. Sí, el sábado, cayó sábado. Positiva. Voy a llamar a Guinness Record porque creo que nadie en el mundo tiene 6 pruebas positivas. Y bueno, yo me siento bien, ni fiebre, ni tos, ni rinorrea, ni alteraciones gastrointestinales, ni nada en la piel. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, te dejamos un beso grande y en un principio nos volvemos a conectar mañana. Claro, yo estoy a la orden. Colócate en la historia clínica, cuando te pregunten por mí, di que yo te dije que hay peligro de que yo me salve. Bueno, lo ponemos. Saludos, chao. Cualquier cosa a las órdenes. Amigos de Canal 4, gracias. Chao, cuídense.
El CASMO está desarrollando la telemedicina, una práctica que se intensificó desde la aparición del coronavirus, pero que permanecerá incluso cuando se supere la situación. Estamos recién iniciando este servicio, nos estamos todos los días extendiendo un poco más, ya se han abierto consultorios en urología, diabetología, salud mental, que es fundamental, acercarnos a los pacientes que son más vulnerables en este momento. Esto también beneficia a los pacientes del interior, ¿no? Usuarios del interior que no tienen quizás que trasladarse en algunas ocasiones a Montevideo, ¿lo pueden hacer a través de este sistema? Sí, exactamente, es fundamental. Los pacientes del interior, la telemedicina es un servicio de excelencia a través del cual pueden contactar especialistas que en el interior muchas veces ni hay, y con este servicio realmente los acerca muchísimo. Señores, tras el retorno a las escuelas rurales, por estos días son 814 los centros que están abiertos, con un total de 2.596 alumnos que asisten diariamente. Autoridades de la educación informaron a nuestro noticiero que en estos momentos hay 814 escuelas rurales que están abiertas, a excepción, por ejemplo, de algunos departamentos, como es el caso de 33. Estas 800 escuelas en actividad permiten que al día de hoy 2.596 niños concurran a clases en el ámbito rural. La asistencia de los alumnos es de 37%. Mientras tanto, se prepara el retorno para la actividad a nivel país. Se trabaja en un protocolo que contempla varios aspectos, entre ellos que el retorno a la actividad en las escuelas de todo el país sea con menos horas de clases, reducir la cantidad de días y de niños que concurren a las mismas. Todavía no hay fecha para el retorno generalizado en los centros educativos. Vamos a ir a más información antes de la pausa. Cruces políticos que se han registrado en las últimas horas. El ministro de Industria, Omar Paganini, cuestionó la construcción del Antel Arena. Aseguró que la inversión se recuperará en 100 años. Le contestó la exministra de Industria y actual senadora Carolina Cose. El nuevo ministro de Industrias cuestionó el monto de la inversión, que comenzó en $40 millones y terminó siendo del entorno de los 100 millones. En el programa Todo pasa de Océano FM, dijo el secretario de Estado que tendrán que pasar 100 años para recuperar lo invertido en esa obra. Justificó experimentos como el Antel Arena, por ejemplo, porque ahí vamos a producir contenidos que sirven para nuestro negocio. Resulta que el negocio del Antel Arena, según su propio plan de negocios, produce del orden de $1 millón por año y costó 100. O sea que vamos a tener 100 años para pagar el Antel Arena. Ahora tiene que funcionar, tiene que producir ese $1 millón, pero la inversión no parece ser una inversión rentable para el ente de la telecomunicación. En tanto, en el diario El País se informó hoy de la construcción de una cocina en el Antel Arena a un costo de $600.000. La expresidenta de Antel, exministra de Industria y actual senadora Carolina Cose, además de ser la principal impulsora de la obra, defendió la inversión y criticó la actitud de algunos dirigentes del gobierno. El tema de una cocina no tengo ni idea, porque la obra del Antel Arena se construyó en los últimos 5 años, no tengo idea de los detalles. Lo que sí quiero aclarar son varias cosas importantes. Primero, no es cierto que la inversión retorne en 100 años. Eso no es verdad, es un análisis simplista y es muy fácil de demostrar. Además, este proyecto está fundado en un profuso, extenso, vasto y muy bueno informe del Departamento Jurídico de Antel de hace algunos años. ¿Por qué no es cierto lo de los 100 años? Si fuera así, todas las empresas de telecomunicaciones del mundo serían tontas o harían análisis livianos. Todas las empresas, no sé si todas, pero las más importantes del mundo, tienen arenas o tienen contratos con arenas porque el retorno principal es el derecho de marca. Ese es el kit de la cosa. Y porque además las arenas, al poner contenidos, traccionan para arriba el tráfico de datos, que es el nuevo modelo de las telecomunicaciones. Derecho de marca, tráfico de datos, y lo que el ministro mencionó fue el presupuesto operativo, ¿verdad? Así que no es verdad.
Un delincuente fue abatido en esta jornada en la zona de La Unión, aquí en la capital del país. Vamos a venir con este tema en los próximos minutos. A nivel internacional se viene lo que es la cuarentena total. Esto en Santiago de Chile, ante un recrudecimiento de los casos de coronavirus en ese país. Venimos en minutos. En Movistar estamos pensando en vos y sabemos que precisás estar más comunicado. Por eso hicimos el paquete Dúo XL, más accesible para vos, y le bajamos el precio. Ahora por 150 pesos tenés 15 GB de día más 30 GB de noche para usarlos en la semana. Bajate la app Mi Movistar y activalo. Cuidémonos entre todos. Movistar, hacemos todo pensando en vos. La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este Casino and Resort lanzan Experto en Turismo y Entretenimiento. 3 meses intensivos con doble titulación, cursos prácticos en el hotel y teóricos en la sede de Punta del Este de la UDE, a cargo de los mejores profesionales de la ciudad turística más importante de Sudamérica. La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este respaldan Experto en Turismo y Entretenimiento. Informes e inscripciones info@ude.edu.uy. ¿Necesitas un auto? Tranquilo, en Grupo Fiancar congelamos el dólar. Pagas en cuotas fijas, en pesos, y lo disfrutás tranqui, sin sorpresas. Sí, todos los usados y todos los cero, de todas las marcas de Grupo Fiancar, en cuotas fijas en pesos, exclusivamente en los locales de Grupo Fiancar. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. A lo largo de la historia, el deporte uruguayo siempre ha tapado bocas. No importa contra qué rival, no importa la disciplina. Desde Maracaná al básquetbol de Helsinki, pasando por el cuadrilátero de Tokio y las hazañas de nuestros clubes. ¿Cómo olvidar ese grito "Uruguay no más" con Milton, los saques de Pablo, los saltos de Emiliano, la vela de Lola? Tapar bocas es algo que los uruguayos sabemos hacer. Por eso hoy nos tapamos la boca nosotros, para ganarle al COVID-19. Hacé un tapaboca con tus colores, esos que tantas bocas taparon. Lo que importa es hacerlo todos juntos para ganar este partido. A la gripe, ponele el brazo. La vacuna contra la gripe está disponible para toda la población. Tenés que agendar turno previamente a partir del 8 de mayo en trámites.gov.uy o a través del 0800-4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La red. Tenés que ver. Seguimos adelante con más información. Les contamos ahora que Leandro Taboada, quien es el presidente de Basquetbolistas Uruguayos Asociados, habló sobre lo que dejó una reunión que mantuvieron los jugadores de básquetbol con la Secretaría Nacional de Deportes, siempre pensando en el retorno a la actividad.
mejor no manejar fechas por el momento. Lo cierto es que la situación parece ser bastante positiva de lo que era en un primer momento, así que esperamos con ansia que se siga por el buen camino y volver cuanto antes. En algún momento habían manejado la chance de que los jugadores iban a tomar riesgos para volver a entrenar, o por lo menos que querían adoptarlos. ¿Eso cómo lo manejaste con Bauzá? Eso en realidad, la idea que quise plasmar cuando dije eso fue que los riesgos que uno asume desde el momento que uno va al supermercado está en riesgo con poder contraer el virus, y que bueno, y que hasta que hubiera una cura todos sabemos que vamos a tener que asumir algún riesgo en el momento del comienzo, salvo que obviamente aparezca una vacuna o algo que pueda solucionar este problema, pero creo que todos los que estamos acá ahora de hecho estamos en riesgo, y bueno, y es un poco tener también que trabajar para poder subsistir. Seguramente tus compañeros te van a preguntar, ¿podemos jugar al Metro? ¿Pueden volver las formativas? ¿Qué pasa con el femenino? Todo el mundo habla siempre de la Liga o del Metro, pero ¿qué pasa con ellos? Sí, bueno, la idea, por lo que hablamos, es como que se va a ir abriendo por etapas y no va a quedar nadie descolgado. O sea, dentro de las etapas y cuando se vayan abriendo los clubes y se pueda empezar a practicar básquetbol, obviamente que desde un primer momento será de manera individual, ya después de manera colectiva y nos podremos ir reinsertando todos. Más allá de lo que pasa con el básquetbol y también se espera en el fútbol, este fin de semana vuelven las carreras a Maroñas. Incluso el próximo día, lunes 18, habrán competencias en el Hipódromo de las Piedras. El cálculo establecido en su momento indica que son unas 45.000 personas las que directa o indirectamente trabajan en el ámbito del turf. Directamente entre los hipódromos de Maroñas y Las Piedras se llega a 700 personas formalizadas que obviamente ahora ven con alegría la chance de retomar con toda normalidad las tareas que desarrollan. Ellos no dejaron nunca, digamos, de trabajar, o sea, en la actividad estuvieron siempre. Lo que pasa es que ellos tienen un componente variable en su salario, en sus ingresos, digamos, que depende de la competencia. Entonces, lo que estaba, digamos, mermado es, ese variable, al no haber actividad no lo recibían. El Turf también tomó sus precauciones haciendo test correspondientes para determinar este retorno a las carreras. Fueron 338 test los que se realizaron hasta el día de ayer. Recibimos los resultados de los primeros 138 y bueno, por suerte, digamos, dieron todos negativos. Y bueno, como se fueron tomando muestras del día jueves, viernes, lunes y martes, bueno, esperamos los resultados en los próximos días, digamos, del resto de la actividad. Queda claro que no habrá público en las tribunas y que las personas que concurran serán las indispensables para que las competencias se lleven a cabo. La Sociedad de Criadores de Caballos Puros de Carrera también brindó su aporte económico tratando de solucionar distintos inconvenientes. El primer hecho o acto que hizo las gremiales del Turf, que fue propietarios de criadores que contaban con una reserva de dinero, digamos, que tenía la actividad provocada por un derecho de importación que se le cobra a los caballos extranjeros, que se canaliza por el STUBU. De ahí se sumó una partida importante de dinero, que fueron $100.000, que se repartió en esas 700 personas formalizadas de muy bajos ingresos y dio un vale de unos 6.500 pesos por persona, que realmente solucionaron por lo menos, 15 días, digamos, su problema, ¿no? Vamos a avanzar ahora con información regional. Nos vamos a la República Argentina, donde en Buenos Aires el gobierno habilitó algunas actividades comerciales tras varias semanas de cuarentena obligatoria. Buenos Aires amplió desde el martes el número de actividades comerciales permitidas durante la cuarentena obligatoria que rige en el país desde el 20 de marzo. El gobierno argentino amplió el confinamiento en principio hasta el 24 de mayo, aunque con un plan de reapertura progresiva de actividades industriales y comerciales en varios distritos del país. En la capital, librerías, florerías y perfumerías podrán volver a dar servicio en horarios limitados y con rígidos protocolos de seguridad. La alcaldía dispuso un sistema de compras permitidas según la terminación del número de documento y se limitó el número de personas en los locales. Cafeterías y restaurantes podrán reabrir, pero solo con servicio a domicilio.
En tanto, parques y plazas públicas permanecerán cerrados, al igual que las escuelas de todos los niveles de enseñanza, pero los niños podrán tener salidas recreativas los fines de semana cerca de su domicilio. En los últimos días se registró un aumento de casos en las zonas metropolitanas más vulnerables. A todo esto les contamos que en Chile se anunciaron nuevas medidas obligatorias en lo que supone una marcha atrás tras el aumento de casos de coronavirus. La medida más severa que debo anunciar por instrucción del presidente de la República es una cuarentena total en el Gran Santiago. Así anunciaba el ministro de Salud de Chile la cuarentena obligatoria que entrará en vigor el próximo viernes en Santiago, tras un aumento de 60% de nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en el país, que suman 34.381 infectados desde marzo. En el llamado Gran Santiago se concentra el 80% de los infectados a nivel nacional y las nuevas medidas responden a un récord de 2.660 nuevos casos y 11 fallecidos en las últimas 24 horas. La cuarentena implica a comunas de la capital donde habían levantado el confinamiento obligatorio en las últimas 3 semanas. Chile había optado hasta ahora por una estrategia de cuarentenas dinámicas o selectivas en vez de cerrar ciudades por completo. El endurecimiento de las restricciones implica que las personas no podrán salir de sus hogares y solo podrán ir a comprar alimentos o medicamentos con un permiso. A nivel general, la región de América Latina y el Caribe superó este miércoles los 400.000 casos confirmados del nuevo coronavirus. Brasil se mantiene como el país más golpeado por la pandemia, con casi la mitad de los contagios de la región, y en los últimos 4 días registró un promedio de más de 8.000 casos diarios. El segundo país con más contagios es Perú, que ha contabilizado más de 72.000 casos y unos 2.000 fallecidos. Los peruanos están bajo confinamiento domiciliario obligatorio desde el 16 de marzo y se mantendrá así al menos hasta el 24 de mayo. El gobierno cerró esta semana 17 mercados donde más de la mitad de sus comerciantes tenían el virus. México es a su vez el tercer país de la región en cantidad de casos, pero el segundo con más muertos, casi 4.000. El gobierno anunció el martes un plan progresivo para salir del confinamiento y retomar actividades a partir de junio, autorizando actividades como la construcción, la minería y la fabricación de equipos de transporte. Señores, y a todo esto, en los Estados Unidos, expertos advierten por el desconfinamiento en algunos estados. Aseguran que esta acción puede ser un disparador de contagios. Even at the top speed we're going. Anthony Fauci, el principal consejero médico del presidente estadounidense Donald Trump, alertó el martes sobre las consecuencias de un desconfinamiento precoz en Estados Unidos por la pandemia del nuevo coronavirus. El reputado epidemiólogo compareció el martes de forma virtual ante el Senado para hablar sobre la crisis sanitaria que ha dejado más de 80.000 muertes en todo el país y más de 1.300.000 infectados. El médico se dijo preocupado de que algunos estados o ciudades avancen en el desconfinamiento, sin seguir la recomendación de esperar una caída sostenida de los casos durante 2 semanas. Me preocupa si tienes una situación en la que la dinámica de un brote en un área es de tal forma que no estás viendo esa disminución gradual de más de 14 días, que te permitiría pasar a la fase 1 y luego, si pasas los puntos de control de la fase 1, vaya a la fase 2 y la fase 3. Los expertos participaron por videoconferencia como medida de precaución, luego de que varios funcionarios de la Casa Blanca se contagiaran del nuevo coronavirus. Pocos senadores acudieron a la sala y el resto la siguió de manera remota. Fauci advirtió que el balance de muertos podría ser mayor a las cifras ofrecidas, ya que en sitios como Nueva York, algunas personas murieron en su casa por la saturación de los hospitales. Trump ha sido criticado por la oposición por su reacción a la pandemia. El presidente defiende su gestión de la crisis y pide que se reabra la economía, después de que en 2 meses el desempleo subió a 14,7% y el PIB se contrajo 4,8% en el primer trimestre del año, lo que podría comprometer su oportunidad de lograr la reelección en noviembre. Volvemos ahora a nuestro país. Un militar retirado abatió a un delincuente. Esto ocurrió en la zona de La Unión, aquí en la capital del país, durante un robo a una financiera. Hasta esta financiera, ubicada en Cipriano Miró, casi avenida 8 de octubre, llegaron 2 delincuentes en una moto. Uno de los hombres bajó rápidamente del vehículo y, armado, ingresó al establecimiento. Una vez dentro, redujo al guardia de seguridad y, mostrando el arma, informó que se trataba de un atraco y que quería toda la plata que había en las cajas.
Los movimientos del ladrón fueron observados por un retirado militar de 62 años, que justo hacía un trámite dentro de la financiera y también estaba armado. La policía trata de establecer el contexto en el que el retirado militar extrajo su arma y disparó contra el rapiñero. El sujeto recibió 3 impactos de bala, 2 en el pecho y 1 en la cabeza. Fue llevado al Hospital Pasteur, lugar donde murió a poco de haber ingresado. El cómplice del ahora fallecido, al escuchar los tiros, dejó la moto tirada y salió corriendo. Desde la Jefatura de Policía de Montevideo se indicó a Telemundo que el exmilitar, un teniente coronel retirado, tenía el porte y tenencia del arma vigente. En la jornada de hoy en Montevideo, el jefe de policía, Herode Ruiz, estuvo dirigiendo unos allanamientos masivos que se dieron en la zona del barrio 40 Semanas. Hay un tema que para conseguir la zona de allanamiento tenemos que aportar a la Fiscalía indicios mínimos por lo menos para lograr esas órdenes. Bueno, ayer se hizo un trabajo de prevención, hoy se hizo un trabajo buscando la manera de encontrar drogas y armas. Un trabajo que lleva su tiempo, acá trabajó muchísimo la Dirección Nacional de Investigaciones, que son los que hacen los relevamientos y todo lo que sea seguimiento, y bueno, hoy se ha ejecutado esas órdenes por parte de la Jefatura de Policía de Montevideo, la Dirección Nacional de Investigaciones, con sus equipos de inteligencia y de droga, como así también el apoyo permanente de la Guardia Republicana y el GRT de la Jefatura. ¿Es uno de los puntos más complejos el 40 Semanas? No, esto lo estamos haciendo muy seguido en varios barrios. Lo que pasa es que la situación clara es que tenemos que transmitirle al vecino bien de que la policía está presente y el Estado está presente. Acá es un barrio que no es un barrio de delincuentes, es un barrio de trabajadores, pero dentro de todo eso también están los delincuentes, que son los que a veces provocan esos incidentes que normalmente puede terminar con gente herida y en una forma muy injusta, porque una bala perdida, como ya pasó en esta zona, no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es que los delincuentes no estén, ¿no? Es muy difícil incautar armas en este lugar porque la logística con la que tienen estos grupos criminales es bastante importante. Bueno, así como nosotros tenemos que permanentemente estar haciendo seguimiento y procurando desarmar a los delincuentes, y hay que hacer trabajo de inteligencia, ellos también hacen el mismo trabajo, que es esconder las armas. Pero de cualquier forma nosotros tenemos muchísimas armas incautadas a delincuentes en la vía pública, que eso para nosotros también es muy importante. Jefe, es un barrio complicado, ¿no? Acá hubo un tiroteo hace muy pocas horas, ¿no? Sí, pero fue un problema entre ellos, entre los delincuentes, o sea que si bien salió una vecina herida ahí, bueno, que lamentamos muchísimo, bueno, eso es lo que se tiene que concientizar los vecinos y la gente de bien, que los delincuentes son los menos, entonces la mayoría tiene que buscar aportar información la máxima que pueda para nosotros poder actuar. El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, habló en las últimas horas de la situación del sector agropecuario y aseguró que por más que el verde volvió al campo, la situación continúa siendo compleja. Cambió de color los campos, pero ya a esta altura del año el crecimiento de las pasturas es muy poco. Hay cultivos que vieron afectado en forma negativa la falta de agua, como fue el caso de la soja, pero quizás el rubro que se vio más afectado por el área, porque estamos hablando que la seca ha atacado el sur, sureste, este y noreste del país, donde la actividad más importante es la ganadería extensiva y la ganadería de cría. Quiere decir que estamos hablando de lugares donde están las vacas que producen terneros, y el efecto de la falta de aguas se reflejó en la falta de comida adecuada para esos animales en un momento crucial, lo que es muy esperable que la cantidad de terneros que esos rodeos produzcan sea sensiblemente menor a la esperada. En otras informaciones les contamos que el oficialismo votará cambios al régimen de participación público-privada, según se ha anunciado allí en el Parlamento, desde la oposición, desde la coalición, debí decir, la coalición multicolor. La ley de urgente consideración, a través de la misma se podrá agilizar los procesos, ya que hay muchas demoras en obras de la administración anterior.
El proyecto incluye un plan estratégico de fortalecimiento de infraestructuras. El plan tiene entre sus objetivos mejorar el sistema de concesiones y contratos de participación público-privada. El ministro Luis Alberto Heber señaló que mediante la modalidad PPP, hasta ahora solo fueron concluidas 2 rutas, la 21 y la 24, que hay otras 2 en construcción y 4 que están totalmente detenidas por razones burocráticas. Y lo que buscan estos artículos es facilitar, agilizar y ser más eficiente el Estado, de que no termine enredándose con sus mismos controles. El plan apunta a mejorar el diseño de los pliegos de condiciones y de abreviar los plazos de tramitación de los proyectos. La burocracia es muy grande en el Estado y ustedes no saben qué grado de indignación muchas veces nos genera a la hora de tener que ejecutar. Por otra parte, el ministro anunció que su cartera prepara un plan estratégico de obras con asesoramiento internacional. Un organismo internacional ajeno que nos dice: este es el estado de las rutas y esta es la obra que hay que hacer. El proyecto de ley también incluye unificar la gestión de los puertos, lo que tiene el visto bueno de todos los partidos políticos. Actualmente algunos puertos están bajo la órbita de la Administración Nacional de Puertos y otros bajo la Dirección Nacional de Hidrografía. Bueno, y a todo esto la bancada del Frente Amplio está dispuesta a votar los artículos del proyecto de ley de urgente consideración que mejoren la infraestructura y el desarrollo logístico del país. Pese a esto, estiman que el plan estratégico de obras que anunció el ministro Luis Alberto Heber está muy enfocado a temas viales y que debería ser más amplio. Para hacer un plan estratégico uno no necesita de una ley. Eso está dentro de las competencias propias del Poder Ejecutivo. Lo otro que nos preocupa es que estaría muy enfocado en lo que tiene que ver con, aparentemente, únicamente con lo que tiene que ver con la infraestructura vial. Nosotros creemos que también ahí, cuando uno habla de infraestructura, hay infraestructura vial, hay infraestructura social, hay infraestructura de seguridad y hay infraestructura de defensa. Que eso tenemos que dejar constancia, eso hay que dejar constancia, que en un plan estratégico es mucho más amplio. La obra pública genera mucho trabajo y genera mucho trabajo local. Decía el ministro, cada dólar que se gasta se multiplica por 4 en el ámbito local. Cuando hacemos una ruta, por cada dólar que se gastan en esas rutas, en los almacenes, en los comercios del pueblo, en todo lo que lo rodea, se transforma en 4. Así que creo que ahí hay el mejor aporte social, es el trabajo, y la obra pública genera trabajo y va a ser una de las estrategias de salida de la crisis de la pandemia. Vamos a ver ahora cómo cotizaron las principales monedas al cierre de la jornada bancaria. Dólar 42.70 a la compra, 45.10 a la venta. Euro 45.08, 50.18. Real 7.60, 9.60. Peso argentino 0.22, 0.66. Unidad indexada 4.568. Unidad reajustable 1.260,99. Hacemos la última pausa, venimos enseguida. A la gripe, ponele el brazo. La vacuna contra la gripe está disponible para toda la población. Tenés que agendar turno previamente a partir del 8 de mayo en trámites.gov.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. ¿Necesitas un auto? Tranquilo. En Grupo Fiancar congelamos el dólar. Pagas en cuotas fijas, en pesos. Y lo disfrutás tranqui, sin sorpresas. Sí, todos los usados y todos los cero, de todas las marcas de Grupo Fiancar, en cuotas fijas en pesos, exclusivamente en los locales de Grupo Fiancar. En Movistar, entendemos lo importante que es estar comunicado en estos momentos. Por eso te ofrecemos el nuevo Motorola E6 Play, financiado en minicuotas de 95 pesos por mes, con el plan que rinde hasta 6 GB y además tiene WhatsApp gratis. Podés comprarlo en cualquiera de nuestros locales en todo el país o en nuestra tienda online y te lo llevamos a tu casa. Movistar, hacemos todo pensando en vos. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. A lo largo de la historia, el deporte uruguayo siempre ha tapado bocas.
No importa contra qué rival, no importa la disciplina. Desde Maracaná al básquetbol de Helsinki, pasando por el cuadrilátero de Tokio y las hazañas de nuestros clubes. ¿Cómo olvidar ese grito "Uruguay no más" con Milton, los saques de Pablo, los saltos de Emiliano, la vela de Lola? Tapar bocas es algo que los uruguayos sabemos hacer. Por eso hoy nos tapamos la boca nosotros, para ganarle al COVID-19. Hacé un tapaboca con tus colores, esos que tantas bocas taparon. Lo que importa es hacerlo todos juntos para ganar este partido. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que, cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dese la oportunidad. El País te trae la colección de vinilos Conciertos en Vivo, para que disfrutes del verdadero sonido del rock and pop. 12 vinilos para revivir los shows en vivo de estos tremendos músicos: The Rolling Stones, Coldplay, Adele, Bon Jovi, Oasis, Red Hot Chili Peppers, Lenny Kravitz y muchos más. Pedila en tu kiosco este martes y cada 15 días a 550 pesos. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos, por su profesionalismo y responsabilidad, son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Fue un aporte de Andebu a la comunidad. Señores, en el departamento de San José vuelven a encenderse las alarmas al detectarse 2 casos de dengue autóctono y 2 de COVID-19. En las últimas semanas, el departamento de San José ha enfrentado distintas situaciones, algunas complejas por casos de COVID-19. En el medio de la lucha contra la pandemia, en la capital josefina, se confirmaron 2 casos de dengue autóctono en el barrio Picada de las Tunas y en el centro. Tuvimos los 2 primeros casos autóctonos en San José, lo cual nos motivó toda una alarma, porque al tener 2 casos autóctonos, obviamente que la población de Aedes aegypti en San José de Mayo, que fue donde sucedió, en la capital departamental, seguramente estaba aumentada, porque es la causa del problema, siempre tiene que ver con la población del mosquito, ¿no? Lo que nos debe haber sucedido fue que al venir un dengue importado a San José, al haber una población de Aedes aegypti importante, o por lo menos riesgosa, el mosquito transmitió y generó los casos autóctonos. Son 2 casos independientes uno del otro y se llegó a ellos por la sospecha de otras enfermedades. Ambos pacientes ya están recuperados, pero se realizan las tareas de fumigación y descacharrización en manzanas próximas de donde viven. Los focos los consideramos independientes uno del otro y trabajamos sobre 8 manzanas alrededor de la manzana donde está el caso, en los 2 casos separados. O sea, en realidad ayer trabajamos
sobre 16 manzanas, haciendo el trabajo de quitar los cacharros, ¿no? Y de tratar de evitar. Hicimos 25 muestras de larvas y mosquitos que las mandamos al laboratorio, y hicimos 2 extracciones de sangre en casos febriles que no habían sido detectados previamente por los prestadores. Pero además las autoridades departamentales están atentas a los resultados de más test de COVID-19, luego de detectar otros 2 nuevos casos en la ciudad de Libertad. Continuamos con 2 casos activos que ya los tenemos controlados. Estamos chequeando los contactos, que no fueron tantos como en otros casos anteriores, por suerte. En esa situación de control de los contactos terminaremos ahora entre jueves y viernes con los hisopados de todos los cuadros necesarios. Y la situación clínica de los 2 pacientes está bien, son prácticamente